estamos acá con Noé como sacándonos frente a algunas respuestas. ¿Estás de acuerdo en volver a cobrar con ticket canasta? Sí, dice el chabón. No, pero escuchame una Yo qué cosa. sé, respeto, si él le parece. Gana 650 lucas y paga manifiesto enérgicamente 500 mi de desacuerdo. alquiler. Claro. 650 lucas y 500 de alquiler. No sé, no me cierra ese número, ¿no? Porque ¿qué hace con 150 Dijo lucas? él, llego justito. Bueno, estamos con nuestro tercer entrevistado. Mirá ya cómo día. estamos hoy. Fíjate la producción. Tremendo. Una aplanadora. Está Rosendo Grobocopatel con nosotros. Es politólogo, es Streamer. creador de contenidos. También. Emprendedor. Un poco de todo. Si tuvieras que hacer el avión. Salpicadito, ensalada rusa, ya que vienen las fiestas, Bien. una mezcla de todo. Bueno, yo es hijo de Gustavo Grobocopatel, el empresario, ¿no? Conocido como el rey de la soja. Bienvenido. Bienvenido, Muchas gracias gracias por venir, primera vez en el Destape. ¿Qué estás viendo de esta Argentina de Milei y de esta actualidad? Bueno, también estaba mirando el mismo video que ustedes y creo que es símbolo de una época, ¿no? Creo que sociológicamente Argentina cambió y me parece que es difícil entender nuestro país sin pensar que es un país que hace, pongámosle el corte que quiera cada uno, con la intencionalidad política que le quiera poner, 50, 60 años de falta de crecimiento y de mucha frustración. Yo creo que eso en la ¿Te sociedad... puedo poner ahí un punto o marcarte algo? Entre el 2003 y el 2011 la Argentina creció casi de manera ininterrumpida, salvo por el crack del 2008-2009. Sí. Se generó casi, hay discusión sobre el número, pero más de 4 millones de puestos de trabajo. Se redujo la pobreza a la mitad. 2003-2008 es 5 años seguidos de crecimiento, que se hablaba de crecimiento a tasas chinas. ¿Por qué al hacer el análisis borrás ese periodo? No, que me pasa lo fue mismo con los sin duda 90, ¿no? virtuoso? Me pasa lo mismo con los 90. Los 90 fue un momento también de crecimiento muy grande, de inversión y demás. Cuando yo miro la serie histórica para decir, no, si yo me retrotraigo a 1970, Argentina tenía 5% de pobreza, alrededor del 5% de desempleo, y hago 60 años para adelante y veo que Argentina, o 50 y tantos años para adelante, y que Argentina empeoró radicalmente esa situación. Punta, okay. Punta a punta. Más allá de que agarrás momentos y los 80 fue una década perdida, la década perdida. Los 90 tuvo dos partes, una parte tal vez más virtuosa, una parte menos virtuosa. Los 2000 también tuvieron sus vaivenes y el primer kirchnerismo, Néstor, tuvo casi 4 años de crecimiento ininterrumpido. 4 años de crecimiento, sí. Y después tenés Cristina 1, que es mitad crecimiento, mitad no, y después tenés Cristina 2. Macri, Alberto y Milei. La sensación para mí es que eso cambió sociológicamente a la Argentina y cambió también un poco las expectativas. Yo creo que en buena parte de la conversación lo que se ve es eso. O sea, uno se espera en un ciudadano hiperpolitizado o hiperactivo, y vos escuchás mucha de la gente que está entrevistada, inclusive en las conversaciones, y dice, yo no sigo tanto la política, no me interesa tanto. Eso se ve en la baja cantidad de gente que va a votar y después en el poco involucramiento de mucha o de buena parte de la sociedad con las instituciones. La gente descree profundamente las instituciones. Creo que eso es la melodía de la época. Y sobre esa melodía de la época hay cosas de coyuntura más particulares, el gobierno de Milei y específicamente la coyuntura económica, y hay cosas un poco más macro, un poco más largas. Definitivamente Argentina desde 2010-11 se estancó, no crea puestos de trabajo formales, no encontró crecer más allá del serrucho, tiene años de crecimiento, años de decrecimiento, años de crecimiento y de decrecimiento. No encontró un sendero estable macroeconómicamente para darle previsibilidad a la sociedad, y eso es complicadísimo, obviamente para todo el mundo, ¿no? Para los trabajadores, para las empresas. ¿Cuántos años tenés? 31. Sos chiquito. ¿Qué pasa con tus amigos? ¿Qué país ven tus amigos, tus amigas, la gente de tu edad? Contanos a nosotros que somos viejos. Es que, viste que cada grupo está teñido de su sociología también, ¿no? De su ambiente. Pero te diría, buena parte de la gente que a mí me rodea descree profundamente las instituciones en general, de la justicia, del sindicalismo, del empresariado, de la política, como parte de un clima general de época. O sea, no hay una confianza muy grande que las instituciones sirvan para cambiar la realidad. Eso, a las personas que nos gustan las instituciones, nos parece un poco problemático, porque la verdad que lograr que esas cosas funcionen, lograr que las instituciones funcionen es muy difícil, ¿no?
Y esta crisis de legitimidad que tiene ahora es problemática. Yo veo muchos de mis amigos se sienten muy cómodos con Milei, con la Libertad Avanza, y de hecho son mileístas de primera hora. Yo me agarraba la cabeza y ellos me decían, es el jabo. Y bueno, no sé, ahora algunos de ellos siguen entusiasmados, a algunos de ellos no les interesa. No veo tampoco un apoyo duro, sino más bien desinterés en una parte de mi ambiente. Debo decir, mis amigos con los que me junto con Parte de los que lo votaron ahora ya no lo miran más y los otros siguen ahí firmes. siguen firmes, sí. Pero lo siguen votando, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero vos, ¿qué pensás de Milei? Bueno, luces y sombras. Pienso en general que cualquier presidente que lo elige la sociedad quiere decir algo, ¿no? O sea, y creo que tenemos que tener una mirada un poco más gris o con luces y sombras de todos los presidentes que tuvimos de la democracia, ¿no? Yo creo que Milei trae una agenda clara de cansancio con, entre comillas, la casta, según él, pero creo con un sistema que no funciona, con buena parte de la clase política y buena parte de los políticos de este sistema. Y que me parece que eso tiene de vuelta una parte que es interesante, que es pensar que nuestra clase política, de la cual yo fui parte, yo participé en política 10 años, pero obviamente en un lugar muy secundario. En el ¿Qué PRO. hacía? Sí, en el PRO trabajé con Marco Peña. No logró crear grandes bienes públicos y no logró darle beneficios a la sociedad. Entonces, frente a eso, me parece que hay un clima de época que Milei sabe interpretar. Después, yo no coincido con mucho del fondo de lo que él quiere hacer y con mucho de las formas, pero con otras cosas coincido. O sea, me siento en un momento muy distante de la política, por eso me fui de la política partidaria. Me siento como un observador preocupado porque siento que las instituciones, de alguna manera, parezco radical con el discurso institucionalista que viene. Bueno, Macri está bastante con el tema institucional. Sí, puede también. ser. Pero de alguna manera son muy importantes. Es una fiaca decirlo, pero que 50 millones de personas se pongan de acuerdo es muy difícil, por eso hay instancias intermedias de diálogo y de conversación, y eso se rompió. Y eso para mí es preocupante. Yo veo un clima de época en ese sentido que me preocupa. Ahora, ¿pensás que el gobierno de Milei va en una dirección de mejorar la situación actual o de empeorarla? Bueno, resolvió un problema a priori y por ahora, porque todo es muy volátil y acá a seguro se lo llevan preso en nuestro país, pero resolvió la baja de la inflación, logró una cierta estabilidad macroeconómica. El problema más grande de todo es que eso es a costa del dólar atrasado de alguna manera y de la destrucción del tejido productivo. O sea, Argentina objetivamente acumuló una serie de bolsones de improductividad fenomenales, que es muy difícil que el país cree valor de esa manera. Hay menos empresas argentinas exportando que las que había hace 20 años. Eso es un problema gigantesco. Que nos estanquemos en la creación de trabajo formal quiere decir que no estamos creando valor a la tasa que deberíamos crear valor. Entonces eso esa parte a mí me preocupa, y yo siento que una parte de la estabilidad en todos los programas de estabilización atrasar un poco el tipo de cambio. En este caso me parece que tal vez es un poco mucho. Y el tejido productivo está resentido de alguna manera. Hay una parte, yo soy liberal, entonces a mí lo schumpeteriano me parece que entra dentro de la lógica de la creación y destrucción de valor. Argentina es un país muy corporativo de raíz, es un país donde los cambios nos cuestan mucho, donde tapamos mucho el sol con la mano, y que todo cambio, porque Argentina es un país que hace mucho tiempo no crece, es visto como un juego de suma cero. Entonces todos sienten que si hay un cambio, si va a haber una reforma laboral, yo voy a perder derechos. La única forma que ocurra algo es que a mí me van a cagar. Eso genera un problema muy grande para la creación de valor. Y así estamos enfrascados en Argentina. Creo que Milei una parte de eso lo entiende y lo resuelve, y hay otra parte que tiene una distancia muy grande, él y el equipo, con la realidad productiva. Me parece que no veo un equipo con mucha más claridad sobre lo que quiere destruir y con mucha menos claridad sobre lo que quiere construir. Tiene mi beneficio de la duda, tiene como todos los presidentes, para mí tienen un voto de fe. Veo con preocupación muchas de las cosas de la institucionalidad que para mí no son secundarias, los fondos reservados de la CIDE o la propuesta de gente que quiere mandar a la justicia a la Corte Suprema, ahora se detuvo, las formas en las que piensa el debate o la conversación. Yo pienso en esa promesa que nos hace la democracia deliberativa, que es que si yo escucho al otro, voy a sacar una mejor conclusión, inclusive si el otro piensa distinto que yo. A mí me encanta estar con gente que piensa distinto que yo y no traiciono mis ideas, pero no me parece bien agredirlo, minimizarlo, porque todos representan en el sistema alguna parte de la Argentina, para decirlo de alguna manera. Me interesa entender, cuando vos decías recién, yo creo en esto de destruir para crear, creo que el equipo económico sabe qué quiere destruir, no sabe qué quiere crear.
¿Qué pensás que puede crear Milei a partir de lo que está destruyendo? Bueno, yo creo que, primero de vuelta, haber pasado por un gobierno te da perspectiva y te da mucha humildad, ¿no? Si Argentina... Es todo difícil de hacer. no lo resolvieron de vuelta, de la vuelta a democracia para acá. Ningún gobierno se lleva la cucarda perfecta de haber hecho todo bien, quiere decir que el problema es complejo. O sea, no es que Cristina es boluda, que Macri es boludo, sino que el problema que tiene que resolver Argentina es complejo, o sea, demanda una cierta Pero hay grandes creatividad. distancias entre algunas gestiones y otras. Seguro que hay distancias, pero el saldo agregado de la vuelta a la democracia en Argentina, yo creo que ningún partido político puede decir que hizo las cosas bien, ¿no? Si uno ve los gobiernos radicales, los gobiernos peronistas, los gobiernos del PRO, ninguno puede salir airoso diciendo pasamos, tengo el boletín en 10. No, entiendo. Hay algunos funcionarios específicos que han tenido buenas gestiones, creo que hay mucha gente honesta en todos los niveles de gobierno que han hecho un montón de cosas buenas, y estamos hablando solo de la política y no de otros ambientes de la representación. Pero creo que en el ciclo agregado no, ninguno ha pasado el examen con Dicho creces. eso, ¿dónde ves que puede haber creación? No, dicho eso, yo creo que la teoría que tiene el gobierno es una teoría muy liberal, libertaria, que en la raíz, o si querés en el aspecto filosófico, guarda una dosis de verdad. En la práctica muchas veces eso hay que ayudarlo. Entonces Argentina tal vez no tiene que producir como producía Whirlpool electrodomésticos en Argentina, porque le termina generando un costo agregado a la sociedad mucho más alto que no crea un valor social, para decirlo de alguna manera, encarece los productos, los bienes o los servicios para los consumidores, o sea, termina perjudicando a los argentinos. Ahora, que vos vayas destruyendo todos esos tejidos productivos sin proponer una otra opción es complejo. Y sobre todo los cambios que uno quiere hacer cuando quiere estabilizar la macro son a mediano y a largo, y las destrucciones son a corto. Entonces requiere un cierto arbitraje, que es lo que deberían hacer los estados. Argentina es un país siempre muy procíclico, no contracíclico. Entonces en la buena aceleramos para la buena y en la mala nos vamos para la mala. Deberíamos intentar ser más como el mundo, un poquito más contracíclico. O sea, intentar hacer curvas menos pronunciadas. Yo siento que el gobierno eso no lo tiene en su agenda, no tiene una mirada de la realidad productiva, y me genera un signo de pregunta sobre cuánto esto va a aguantar en este equilibrio en el que estamos ahora. Siento también que hay muchas ilusiones puestas en grandes reformas, que es una cosa también muy argentina exagerada, de pensar que hay algo que nos va a salvar, y no nos va a salvar nada. Va a haber una reforma laboral que va a ser una reformita laboral, y en 2 años tendrá que haber otra reformita laboral, y así, así, así. No hay una gran reforma laboral, una gran reforma previsional que se resuelve todo, ¿viste? Si desaparece el PRO o desaparece Milei, se resuelve todo. Si desaparece Cristina, se resuelve todo. No se resuelve todo, porque no ese es el problema. Mi mirada es que el problema que tiene Argentina es un problema de pluralismo político. No podemos convivir con el otro, y eso es muy complejo. Y si hiciéramos todos un ejercicio de intentar mirar en el otro la parte que puede ser un aspecto para construir, me parece que estaríamos mejor. Vos decías recién no sé cuánto va a aguantar. ¿Qué significaría que la situación no aguante? Hablabas de la destrucción de empleo industrial y demás. Yo creo que el crecimiento económico es relevante para la estabilidad en cualquier país, y que el crecimiento sea con bajas inflaciones, con creación de trabajo. Eso hasta ahora en Argentina no se está dando en el ciclo de Milei. O sea, a pesar de que la inflación baja o que vas a estabilidad macroeconómica, no tuviste años de crecimiento, no hay grandes inversiones, no tenés un gran movimiento, o como si fuese un shock de inversión. De vuelta vas a ver una economía mucho más dividida por sectores, por la micro. Entonces vos, Vaca Muerta, ves un lugar que está muy pujante. Hay lugares donde se hace minería, que está haciendo como un movimiento de crecimiento. Hay algunos sectores industriales, algunos sectores particulares en donde eso está mejor, pero en el agregado no parece ser una tromba de creación de valor. Y de vuelta, vos tenés casi la mitad de los trabajadores trabajan en la informalidad, y eso es dramático. Obviamente que no pienso que Milei lo tiene que resolver en un año, pero no me parece que estamos en la senda para resolver el problema estructuralmente. El gobierno tiene una tesis, ¿no? Y por eso yo soy respetuoso de la tesis que tiene el gobierno. El gobierno dice, a como cueste bajar el déficit fiscal, tener estabilidad macro, volver a insertarnos en el mundo, y puede ser que funcione. Digo, yo pensé que muchas veces que esto no iba a funcionar, y funcionó mucho mejor de lo que yo creía. Entonces le doy al gobierno el beneficio de la duda. Al equipo económico es un equipo que me parece que es serio. Después uno puede tener diferencias. Yo escucho sobre todo a gente que sabe y los comentarios que le hacen. Yo no soy economista, pero sí tengo una mirada política, obviamente. Y a pesar de la diferencia que tengo, siento que todavía tiene el beneficio de la duda. Y la sociedad lo sigue apoyando, ¿no? Como liberal que sos, te pregunto, ahora en la discusión de la reforma liberal, de la reforma laboral, perdón,
Viste que está la idea de que si al empresario le va bien, le va a ir bien también al trabajador y que pueden acordar, lo dicen varios artículos de texto, empresario y trabajador pueden acordar algunas cuestiones que tienen que ver con las vacaciones o los bancos de hora. Mi mirada, que no soy laboral, es ahí tiene que haber un Estado que intervenga y que intervenga partiendo de la base de que hay una asimetría, una desigualdad de base, que el empresario tiene más poder que el empleado y que si el Estado no lauda en favor del empleado, y las cosas van a resultar injustas. Lo que pasa es que a mí tiendo a coincidir con esa mirada en una parte grande, pero lo central es que eso no ocurre en Argentina. O sea, si estamos diciendo que 42% de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, ¿a favor de quién está laudando quién? Digamos, ¿a quién está protegiendo los sindicatos? ¿A quién está protegiendo el Estado? En el mundo Si de los registrados debería, pero son 6 millones registrados. No, me parece 6... bien lo que incorporás, pero si querés ir hacia ese punto, ¿qué hacemos para que haya más trabajo registrado? Y bueno, yo eso lo pienso como un mercado en general. Digo, che, si generaste un sistema dual, alta barrera y protección para el formal y muy baja barrera para el informal, al fin del día, muchos de los beneficios que debería dar un sistema de protección no lo tenés porque al sistema previsional o al sistema de jubilaciones le pusiste moratorias encima, entonces mucho de esta fuerza informal vos la integraste o la incluiste a una parte de los beneficios de la formalidad, bajando obviamente la retribución que vos le podés dar a un formal. Pero el problema es evidente, no es que es un problema de una persona o de un empresario malvado. Yo tiendo a pensar que la gente funciona con incentivos y que la mayoría de los empresarios que yo conozco, desde un tipo que tiene un kiosco o que tiene una pyme hasta un tipo que tiene una compañía grande, no es señor Scrooge, ¿no? Como de las Navidades, ¿viste? Un explotador malvado que caga cintazo a los empleados. Que tiende a ser gente que tenga un prejuicio muy positivo, que arriesga capital, que intenta crear valor y que tienen un vínculo con su trabajador en líneas generales donde quieren que el trabajador esté bien, quiere un mutuo beneficio. Es muy extraña esa mirada que yo creo que es generalizada en la Argentina de una cierta desconfianza al sector privado y al empresario, como si el empresario quiere maltratar o explotar. No es la norma de lo que yo vi en general. No, son muy necesarios, por supuesto. Sin empresarios no hay trabajo. O sea, sin empresario no hay destape. No, por supuesto. Ahora, yo lo que digo es que el Estado cuando interviene, por supuesto que tiene que fomentar la existencia de empresas. Eso se hace con actividad económica, no restándole derecho a los trabajadores para que les sea más fácil al empleador manejarlo. O sea, el Estado regula y el Estado tiene muchas regulaciones por las cuales puede favorecer o desfavorecer cosas, ¿no? Entonces vos decís, el Estado en Argentina desfavorece sistemáticamente que se explote cobre, por ejemplo, en nuestra cordillera. Vos podés estar a favor o en contra, podés decir el impacto ambiental es peor o mejor, pero decir la misma cordillera del lado chileno, Chile exporta en cobre, creo que lo mismo que exporta Argentina en soja, o más de lo que exporta Argentina en soja año. Y Argentina tiene la misma cordillera, tiene los mismos recursos, podría explotar, no lo hace. Eso es regulación estatal, hay múltiples variables. Eso hace que algo se desarrolle o no se desarrolle. Estoy de acuerdo si yo te digo eso. que vos para contratar a un X trabajador, vos tenés una regulación que la regulación te demanda muchas cosas, vos puedes elegir contratarlo o no contratarlo. Entonces el Estado con la regulación, incentivo desincentiva, Pero ahí interviene en mercados. El caso histórico, ¿no? De que cuando dejó de crecer la cantidad de puestos de trabajo registrados en la Argentina. 2011, 2012. Sí. Desde entonces estamos ahí en 6 millones. 6,5, por ahí sí. ¿Cuándo creció de manera muy marcada? Entre el 2003 y ese momento, 2011, 2012. En ese momento, ¿qué legislación laboral había? Esta. Y además había doble indemnización. ¿Qué pasó en esos años? A diferencia de lo que pasa ahora, había crecimiento de la economía. ¿No será que es eso y no la legislación laboral? Tiendo a pensar que no, ¿no? Tiendo a pensar que el mundo en general adapta todo el tiempo su realidad laboral al cambio global, ¿no? O sea, hoy el mundo y el mercado laboral es muy distinto a como era el mercado laboral hace 20 años, ¿no? Y yo pienso en las compañías que eran competitivas argentinas hace 20 años y tal vez no lo son. Ese es el juego del mercado y el juego de ser parte de la economía global, quiere decir que te tenés que estar moviendo todo el tiempo. Me hace acordar a un amigo de mi viejo que es de oficio arregla máquinas de escribir. Y en un momento ya no había más Olivetti, no había más máquina de escribir. Entonces, no importa qué regulación vos le pongas, si el mundo te jubila, si no se demandan más tus servicios. Y no alcanza con solo venderte adentro de los argentinos, porque no alcanza con vivir con lo nuestro, porque no nos alcanza para vivir a nosotros con lo que nosotros tenemos. Si nos quisiéramos cerrar inclusive
no tendríamos más bienestar que el que tenemos ahora, que somos bastante cerrados, de hecho. ¿Se entiende? Entonces Argentina tiene que venderle algo al mundo. ¿Qué le queremos vender al mundo? Y en general nos molesta o hemos desincentivado venderle al mundo. O sea, muchas veces los que exportan en Argentina tienen que pagar derechos a la exportación. O sea, tienen que pagar para poder venderle al mundo. En general los países del mundo casi no cobran derechos a la exportación. Está buenísimo que vos le vendas al mundo, porque eso significa más negocio para Argentina o más bienestar para Argentina. Argentina tiene que pensar cómo ser competitivo, cómo crear valor. Mi mirada, yo creo que buena parte de la opinión pública está muy disasociada de la realidad de la creación de valor. Es muy loco eso. Yo no sé si en tantos países pasa como en Argentina, donde hay una disociación tan grande entre la esfera pública y la creación de valor. O sea, los tipos que emprenden todo el tiempo, que tienen empresas, que crean valor, tienen una lógica de funcionar. Hombres, mujeres, tucumanos, santiagueños, fueguinos, bonaerenses. O sea, esa gente que está creando valor tiene una realidad material, que es la realidad de creación de valor. Esa realidad para mí está muy desenganchada de la conversación pública. Yo creo que eso tiene que ver con que la esfera pública es netamente porteña, urbana y de un sector social, más de clase media, y que disocia la conversación de cómo se crea valor. O sea, Argentina tiene que estar pensando todo el tiempo cómo vende vino al mundo, cómo exporta pistacho, cómo exporta oliva, y todas nuestras actividades productivas, que es una riqueza infinita. Vos decís tener una política industrial. Es más que industrial, ¿no? Tener una política de desarrollo, porque no me queda claro, no sé, petróleo no sé si es considerado industrial, o minería. Industrial, pero es economía del conocimiento, agro. Agro es infinito en Argentina, ¿no? Hay más de 150, 180 productos que Argentina exporta al mundo y podrían ser tantísimos más. Y bueno, obviamente que está todo encadenado. Yo creo que esa mirada entre sector primario, secundario, terciario no existe más, ¿no? Y las cosas se ven más como cadena de valor. Y de repente alguien te puede preguntar si Toyota es sector industrial o es sector agro. Y es sector industrial por definición, es una industria que exporta al mundo, pero no existiría en Argentina si no fuese por el sector agro y la demanda que tiene el sector agro de pickups de Toyota, que logró que Toyota se instale en Zárate, tenga una planta súper eficiente y le venda al mundo. Es una de las 3, 4 plantas que tiene Toyota en el mundo. Bueno, nos quedaríamos horas hablando un rato larguísimo más, súper interesante. Te invitamos en un rato y seguimos charlando en unos días. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Rosendo, gracias. Vamos a conversar.